Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de entrevistar a la psicóloga Rosa Bra Ortiz, quien estudió en la Universidad Católica de Trujillo y también nos va a absolver algunas dudas y nos va a responder nuestras preguntas acerca de nuestro tema, que es el maltrato a la mujer. Como primera pregunta es, ¿cuál es el perfil psicológico del abusador? Bueno, dentro de la psicología podemos describir algunos perfiles que son comunes, ¿no? Porque de pronto por ahí cada abusador, o en este caso maltratador, no es lo mismo, pero sí hay algunas características que podrían ser comunes. Uno, como por ejemplo, es la poca empatía que pueden desarrollar estas personas, es decir, frente a una situación de incomodidad o de ver a una persona sufriendo, no tienen la capacidad de empatizar con sus sentimientos o emociones. Eso sería una de las características o perfil en este caso, del abusador o del acusador, ¿no? Otro de los perfiles o características, en este caso del abusador, podría ser la baja autoestima. ¿Por qué la baja autoestima? Porque si bien es cierto, estas personas tienen una gran necesidad de aprobación o de pronto de ejercer dominio hacia la otra persona debido al sentimiento de inferioridad que podría tener. Por otro lado, encontramos el poco control de los impulsos en aquellas personas que son maltratadoras. Es decir, actúan de una manera, como lo dice su nombre, muy impulsiva y no se dan cuenta de las consecuencias o el efecto que podría ocasionar o el daño que podría sufrir la otra persona. Son características comunes. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, otra de las preguntas es, ¿cómo se detectan mentiras a través del lenguaje no verbal? Bien, con respecto al lenguaje no verbal, nos dicen, por ejemplo, algunas investigaciones o literaturas que el ser humano tiene a utilizar el lenguaje no verbal más o menos un 70%, y un 30% lo hacemos de manera verbal en este caso. ¿Cuáles serían de pronto por ahí algunos indicadores de estas personas que suelen mentir? Por ejemplo, ellos frente a una situación de acusación tienden de pronto por ahí a parpadear los ojos, a tener una mirada, ¿no? Por ejemplo, distante de un lado a otro lado, o de pronto también la mirada hacia arriba, es porque están tratando de elaborar una respuesta premeditada. Lo están pensando en ese momento. Otra característica, por ejemplo, en este caso del lenguaje no verbal, cuando estás frente a una persona que tiene estas características, suelen cruzar los brazos. Al cruzar los brazos, por ahí nos estarían pudiendo indicar de que se están protegiendo. Cuidado con lo que vas a decir. Entonces se protegen de esa forma. Por ahí otra señal con respecto al lenguaje no verbal es cuando asocian cierta picazón en la nariz, en las terminaciones y también en la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que está padeciendo esta persona es que empieza a nivel cerebral a conectar algunas terminaciones nerviosas y empieza a asociar este tipo de comportamiento. Eso es con respecto al lenguaje no verbal, pero que también son comunes en ellos, que se repiten constantemente. Ok, como siguiente pregunta es, ¿en qué momento llega el abusador a pasar a ser un asesino? Como les mencionaba al inicio, de que esta persona, por ejemplo, tiene ese poco control de los impulsos, baja tolerancia a la frustración, y esto es un proceso más o menos sistemático. Si en un inicio yo comencé con un maltrato psicológico o verbal, el siguiente paso ya va a revolcar esto en una acción. Es decir, primero lo he pensado, voy elaborando, de pronto por ahí maltratando a la persona, en este caso a la víctima, con insultos, subestimándola. El siguiente paso ya es la agresión. Y así va sistemáticamente, va haciendo de que esta persona
finalmente logre concretar ya, o en este caso, una situación mucho más fuerte, ¿no? Que vendría a ser un crimen. Pero es así, es de manera sistemática, va desde ese espacio. Ok, muchas gracias por su respuesta. Ahora queremos saber cuál es el perfil psicológico de la víctima. Muy bien, en este caso la víctima es casi todo lo contrario de esta persona, ¿no? Con respecto al abusador. Es muy probable que esta persona víctima haya sufrido en su infancia de repente maltrato físico, abuso sexual, sentimiento de abandono, ha sido abandonada en su niñez o en su infancia, y este miedo a no quedarse sola, muchas veces cuando se conecta con su pareja, siempre queda persistente esta idea, este pensamiento: no me quiero quedar sola, porque sufrí cuando era pequeña. Entonces, estas características generalmente sufren las personas que son víctimas, porque vienen arrastrando ciertos traumas, ciertas heridas, que les hace mucho más vulnerables frente a un abusador. Bueno, como siguiente pregunta es, ¿qué ocasiona psicológicamente en la víctima? Muy bien, ahora, la víctima sí tiene estas características también de baja autoestima, porque recuerden que el abusador la considera a una persona muy inferior a él, porque el abusador también tiene dentro de sus características, que no lo había nombrado al inicio, ese egocentrismo de querer ser el centro de atención, de querer adquirir poder frente a alguien. Entonces me doy cuenta que esta mujer, de repente por allí, veo que es muy vulnerable. Entonces allí capto a mi víctima, veo que es por ahí con una baja autoestima, de pronto también sentimientos de inferioridad, miedo al abandono, a quedarse sola, genera una dependencia emocional por temor. Entonces, eso le impide a darse cuenta de que ella también puede ser independiente, de que ella es una persona importante, que tiene que valorarse. Pero esta persona generalmente crea o le crea en su pensamiento a esta mujer de que no tiene un valor, invalida sus sentimientos, invalida sus opiniones, subestima lo que hace, y eso le hace, como les decía hace un momento, muy vulnerable. Ok, y de acuerdo a lo que nos ha mencionado, ¿usted cree que por eso también es que a algunas mujeres se les complica denunciar o alejarse de su abusador? Por supuesto, recuerden que esta mujer, al tener todas estas heridas en ella, llegó a la vida adulta muy frágil, muy de repente por ahí con una autoestima muy inadecuada, que no le permite tomar una decisión, le cuesta tomar una decisión. ¿Por qué? Porque tiene miedo de repente a quedarse sola, y si tiene hijos aún más, porque como es dependiente emocionalmente, le incapacita a ella de poder buscar un trabajo y ser más independiente. Y ahí vienen las excusas frecuentes que se escucha: pero ¿cómo se queda mi hijo? Si el papá es el que económicamente está solventando los gastos. Yo solamente estoy en casa. Es más, ellas mencionan: yo no hago nada en casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le hace creer, en este caso, el abusador. Tú no haces nada en la casa. Entonces, todos esos pensamientos muy distorsionados que crea esta mujer no le permite tomar decisiones para salir adelante. No es porque no lo desea, no es porque no lo quiere, sino que la incapacita emocionalmente. Ok, muchas gracias por esa entrevista y por brindarnos sus respuestas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por brindarnos la entrevista, doctora Milagros Braga. Muchas gracias a ustedes porque me han permitido de pronto compartir un poquito de lo que nosotros conocemos y que la importancia de lo que es la salud mental. Gracias, Melody, y también a Cielo. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.